Charles Taylor es un filósofo canadiense cuyos principales temas de reflexión e investigación se han centrado en la ética, la modernidad y la secularización del mundo actual. Precisamente de este tema acaba de traducirse al español su obra A Secular Age, la era secular. Para hablar de este filósofo, de su vida y de su obra, contamos con Sonia Rodríguez García, que ha presentado en la UNED una tesis doctoral sobre Taylor, Jesús Díaz Álvarez, profesor de filosofía en la UNED y conocedor también de la obra de Charles Taylor, y Antonio García Santesmases, catedrático de filosofía política en la UNED y conductor habitual de esta sección de filosofía. Buenos días, tenemos hoy la satisfacción de contar con nosotros con la profesora Sonia Rodríguez, que siguiendo el criterio que estamos haciendo en nuestros programas, este ya es uno de los últimos de este curso, pues personas que han hecho tesis doctorales, como Manuel Artime, que estuvo con nosotros, como Álvaro, que nos habló de P. Martín, pues nos van dando cuenta de sus elaboraciones, de su tesis doctoral. Y la tesis doctoral de Sonia es sobre ética, política y religión en Charles Taylor, buscando significados, reencantando el mundo. Entonces, la tesis aparece, no aparece no porque ya la defendió el año pasado, pero la tengo presente en el momento que ha aparecido precisamente los dos tomos de la era secular, la gran obra de Taylor, que estaba durante años, se había dicho en qué momento se iba, ya se han traducido, ya han aparecido. Con lo cual, dado que es uno de nuestros últimos programas, pues realmente es una invitación para la lectura veraniega, la lectura de Taylor a partir de la mejor introducción que nos puede hacer Sonia. Nos acompaña también un profesor de esta casa, muy querido en este programa, el profesor Jesús Díaz, que también ha conocido la obra de Taylor, también ha trabajado todos esos asuntos, también ha conocido el mundo de Canadá, o sea que es un hombre cosmopolita, aunque tenga ese arraigo tan fuerte en Galicia, pues realmente es un gallego del mundo. Bueno, entonces la primera pregunta es, esta Sonia, que estudia en la Universidad de Santiago, que estudia en la Universidad de Granada, que tiene una beca con la UNED, decide nada más y nada menos que hacer una tesis sobre Taylor. Y se va allí a Canadá, se encuentra con Taylor y le dice, voy a hacer una tesis sobre usted. ¿Cómo fue aquello? Bueno, pues tal cual lo acabas de contar. Yo hice los cursos de doctorado en la UNED y elegí especializarme en ética con Javier Muguerza y realmente llegué a Taylor de una forma muy casual, porque en realidad yo empecé mi trabajo de investigación por Heidegger y quería estudiar realmente la ética que estaba implícita en Ser y Tiempo, aunque Heidegger explícitamente diga que no. Y fue a través de un primer trabajo de investigación, Javier Muguerza lo leyó y viendo cuáles eran mis inquietudes me preguntó si conocía la ética de la autenticidad de Taylor. Le dije que no y me recomendó su lectura. Y bueno, fue un libro que yo devoré en muy poquitas horas y además que me encantó en un primer momento porque me dio la impresión de que Taylor era capaz de fundamentar todas esas convicciones personales que yo tenía. Y entonces, como la ética de la autenticidad se presenta normalmente como el epílogo de las fuentes del yo, pues decidí leer las fuentes del yo y hacer un trabajo de investigación sobre cuál era el compromiso ético de Taylor. Y al leer las fuentes del yo, que ya no fue una lectura que hiciese en pocas horas, al leer las fuentes del yo, pues me di cuenta de que había interpretado todo lo que había leído de la ética de la autenticidad al revés. Y entonces pues nació un primer trabajo de investigación, que era el correspondiente a la tesina, que era ética y autenticidad en Charles Taylor, y era simplemente pues eso, la dilucidación de la filosofía moral y de los compromisos morales de Taylor. Lo que pasa es que después de haber leído esas dos obras fundamentales, con alguna otra lectura complementaria, pero a la que tampoco le había prestado especial atención, pues a mí me parecía intuir que había muchísimos compromisos y que había muchísimos supuestos antropológicos, epistemológicos, había implicaciones claramente políticas y por supuesto sabía y conocía pues, que esa extensión y esos últimos trabajos de Taylor hacia la religión. Entonces me pareció que podía ser algo muy interesante, dado que antes de que Javier Muguerza me descubriese a Taylor, la única noción que yo tenía de Taylor era como pues uno de los máximos representantes del comunitarismo, algo que... Efectivamente, porque como dices ahí, bien en la recepción de la obra de Taylor, fue claro, traducido muy pronto, su obra sobre Hegel,
Y comentas ahí una cosa interesante, la tesis, ¿no? Que es muy frecuente en España, quizá porque tenemos todo el mercado también iberoamericano, ¿no? Pero es verdad que se traducen en ocasiones obras de autores mucho antes que en otros países. Por ejemplo, ahí explicas muy bien cómo hay traducción de obras de Taylor al castellano antes que al francés, o sea, hay ahí cosas interesantes, ¿no? Pero me parece a mí relevante en eso, hablando de los supuestos, ¿no? Vamos a ver, es decir, ahí haces unas pinceladas biográficas sobre Taylor que nos pueden interesar, de cómo es un poco la evolución de su pensamiento. Y claro, yo quería que a nuestros oyentes les hicieras un poco un esfuerzo por situar qué significa Taylor en Canadá, pero ¿y qué significa Canadá para Taylor? De cara al contexto donde él se mueve, donde él piensa, donde él interviene. Más que Canadá, Quebec. Concretamente la provincia de Quebec. Bueno, Quebec es una provincia que está dividida en población, aparte bastante igual y similar entre anglófonos y francófonos. Y entonces es una provincia que contrasta mucho con Toronto, que es su provincia vecina, y así como Toronto es muy anglófona y Toronto tiene pinceladas pues muy estadounidenses, Quebec en realidad bebe tantísimo de la tradición de Europa y tiene tanto de europea. Yo recuerdo además cuando me iba allá a Canadá, justo a Quebec, justo hablaba con Jesús, y Jesús, que había estado allí, me decía, no te va a sorprender, no te va a impactar porque es muy europea, es una provincia muy europea. Entonces, Taylor es un representante de esa dualidad que ocurre. Su padre es anglófono, su madre es francófona, viene de una familia asentada allí desde hace bastante tiempo, es católico, vive en un barrio francófono, él es francófono, y sin embargo va a estudiar en la McGill y va a ser al final su universidad de referencia. Pero cuando acaba los estudios, que él se licencia en la McGill en Historia, cuando acaba los estudios se traslada a Oxford para estudiar, pues al principio unos estudios mixtos, una especie de posgrado de estudios mixtos de economía, política, historia y filosofía. Y va a ser allí en Oxford, que está en un momento totalmente influenciado por el positivismo lógico y por el Círculo de Viena, pues va a ser allí en Oxford donde empieza a entrar en contacto con el método analítico, con la filosofía analítica, que se va a sentir un poco desencantado de esta filosofía y entroncará con la fenomenología y con lo que nosotros conocemos como la filosofía continental. Él realiza allí esos estudios de doctorado bajo la dirección de Isaiah Berlin y de Elizabeth Anscombe, y cuando termina regresa a Canadá. Regresa a Canadá y empieza una participación política muy activa, siendo fundador del nuevo Partido Democrático de Quebec, ¿vale? Entonces es una época muy convulsa en Quebec porque están por un lado el Partido Quebequense, que está intentando reclamar la independencia, es una ala un poco separatista, reclaman la independencia de Quebec porque no consideran que tenga rasgos canadienses, sino que se sienten una provincia y una nación totalmente diferente culturalmente por esa población francófona. Y por otro lado está el Partido Liberal de Quebec, que intenta mantener de alguna forma, bueno, esa idiosincrasia propia de la provincia, pero que al final lo que quiere es que Quebec esté totalmente integrada dentro de Canadá y mantenga esa identidad canadiense. Entonces es una época muy convulsa en la que empiezan a aparecer muchos partidos políticos diferentes, y uno de ellos es el nuevo Partido Democrático de Quebec, en el que Taylor va a participar activamente y en el que además en muy poco tiempo va a conseguir una cierta representación, aunque no va a llegar a muy buen puerto su proyecto. La vivencia de Jesús en Canadá, ¿cómo era? No, muy parecida a lo que relata Sonia. Además, como ella ha comentado ya, lo hablamos varias veces, ¿no? Es muy curioso. Cuando uno llega allí, a mí me pasó, ¿no? Uno tiene la impresión de revivir debates que se dan en España, por ejemplo, ¿no? El tema en el caso de Quebec, independencia sí, independencia no. Además, cuando yo estuve casi 2 años, y coincidió con una visita de Jordi Pujol a Quebec, ¿no? ¿Qué años estuviste tú, Jesús? Yo fui en el 1999, el 99 y el 2000. Y entonces, bueno, pues efectivamente, con la llegada de Pujol, pues allí se hablaban de los mismos temas pues que estábamos hablando aquí constantemente, el tema del separatismo, y un ejemplo que me pareció muy significativo sobre el problema de la identidad. No es que ellos tengan problema de identidad,
porque ellos se consideran, digamos, o la parte francófona, ellos se consideran franceses. Es decir, no tienen ningún problema con su identidad, tienen un problema de cómo encajar esa identidad en el Estado. Y entonces yo recuerdo que una de las discusiones enormes que había en ese momento pues era a propósito, por ejemplo, de los deportes, ¿no? Si había que hacer una liga, digamos, de hockey vinculada solo a Quebec, si eso, claro, carecía de sentido y tendría que ser en todo Canadá. Por otro lado, ¿qué era Canadá? ¿Qué significaba ser canadiense? Porque ser canadiense es muy parecido a ser norteamericano. Entonces, desde ese punto de vista, los canadienses angloparlantes, era la impresión que yo tenía, sí tenían un cierto problema de identidad. ¿Qué somos nosotros más que en relación con los Estados Unidos? ¿Qué plus tiene el canadiense en relación con los Estados Unidos? Mientras que los quebecois no tenían ningún problema con eso, porque ellos se sentían realmente europeos y franceses. Entonces, todo esto era, bueno, pues para alguien que va allí, como fue Sonia y como fui yo, ¿no? Pues a estudiar, pues era de una riqueza tremenda. Y también se entiende pues que en Canadá pues los problemas del multiculturalismo, de las identidades, bueno, pues estén a flor de piel. No son debates teóricos, son debates prácticos que después se reintroducen en la teoría y vuelven a la práctica, ¿no? Entonces, bueno, para un español el ir a Canadá en ese sentido, pues digamos, es una gran escuela, ¿no? Y entrando entonces en el tema de, precisamente, de esos problemas que trataremos hoy, sobre todo en otro día, de la política del reconocimiento, el multiculturalismo, la identidad de la comunidad, pero tú ahí insistes en que un poco, digamos, el fracaso político de Taylor le hace volver más bien a su mundo universitario, a su mundo de intentar fundamentar teóricamente, y ahí aparece como su gran, digamos, apuesta, ¿no? Ir a reconstruir lo que ha sido la modernidad, los fundamentos de la modernidad, para plantear el debate sobre el yo, sobre la identidad, sobre la comunidad. Es decir, ¿qué es la modernidad para Taylor? Bueno, Taylor en realidad no habla de modernidad, sino que habla de múltiples modernidades. Él, cuando habla de modernidad, no acepta esa nomenclatura del posmodernismo, que nosotros hemos utilizado tanto, sino que habla pues de la modernidad de la como posmoderniidad. Sí, porque perdón. Dices que posmodernismo sí. Efectivamente, sí. Para él la modernidad arrancaría en la Ilustración, con el proyecto de la Ilustración, y llegaría a la actualidad. Entonces él lo que habla es precisamente de una eclosión de múltiples modernidades y de diferentes formas de entender la modernidad, que a su vez configuran diferentes formas de entender la identidad. Entonces, él lo que hace precisamente es intentar estudiar esa conjugación de múltiples modernidades, por dónde va cada una de esas líneas y cómo se llega a la situación actual. La situación actual, que al final él lo vive como un malestar de la cultura, además utiliza mucho la expresión, aunque no recurre a Freud, y es muy, muy de los años, o sea que yo creo que tiene ahí unas influencias freudianas que no reconoce, pero efectivamente habla del malestar de la cultura y habla de esa situación que a veces se vivencia como angustiosa, como dramática, y sobre todo por tres factores que él considera fundamentales, que es una primacía de la razón instrumental, un exacerbado individualismo y la disolución del lazo social. ¿Podrías profundizar en cada uno de ellos? Sí, bueno, él, como sabéis, hace toda esta reconstrucción de la modernidad y de las múltiples modernidades a través de las fuentes del yo, que es en realidad la reconstrucción de la identidad moderna. Y entonces él hace toda una historia de la filosofía que arranca desde Sócrates, o sea, hace toda una historia de la filosofía y va viendo cómo se van lanzando diferentes líneas y se van prolongando en el tiempo. Él va analizando diferentes marcos referenciales hasta llegar a lo que sería la actualidad, ¿no? Y lo que él considera que es esa eclosión de múltiples modernidades en las que estaríamos viviendo. Y el tema ya de la modernidad como tal lo trata en la ética de la autenticidad. Es ahí justamente donde analiza y donde estudia quizás un poco más sistemáticamente. Taylor es muy poco sistemático en la exposición, lo cual no significa que no tenga un sistema, pero es muy poco sistemático en su exposición. Y entonces es en la ética de la autenticidad donde analiza de una forma un poco más clara y más precisa precisamente estos tres malestares. El primero es el individualismo. Para él surge mucho con las teorías del contrato social.
y considera que es una concepción ontológica atomista. Entonces piensa en el yo como un átomo, como un sujeto prepolítico, como el ser humano desde una concepción casi negativa, en la que somos sujetos privados, cargados de nuestros propios intereses, y que, bueno, que aceptamos más o menos convivir juntos, pero porque nos resulta útil. Entonces, de ahí, de esa idea, arranca lo que cada vez se considera una sociedad cada vez más individualista y que siente que ha perdido de alguna forma, eso se vive como un malestar porque aparece el sentimiento de angustia y de que se ha perdido como unos marcos o como unos horizontes que nos guiaban y que nos orientaban en lo que Taylor denomina el espacio moral, además. Y que además, pues, ese sentimiento de vacío, pues de alguna forma se intenta cubrir con consumismo, con modas, con nuevas formas de autenticidad, o incluso él habla en muchas ocasiones, bueno, muchas no, pero tiene un par de textos muy significativos en los que habla de la publicidad y cómo desde la publicidad incluso nos están constantemente llamando a ser únicos y auténticos y sin ni siquiera saber qué pueda significar esa autenticidad. Pues ese sería el individualismo, ¿no? Que sería sentido así como un sentimiento de crisis existencial y que partiría, pues, de esa concepción del ser humano como un individuo totalmente aislado y de un sujeto con intereses privados. Correlato a este individualismo, lo que él denomina la primacía de la razón instrumental. Dice que esto viene de una consecuencia, él entreteje las disciplinas, entonces saltamos y nos movemos así entre diferentes disciplinas filosóficas. En este caso parte un poco de la epistemología y de lo que ha ocurrido en la Edad Moderna con la importancia que se le da al método del conocimiento y a la necesidad de reflexionar sobre el conocimiento y establecer las certezas. Entonces él considera que aparece algo así como un yo puntual y utiliza la imagen del punto geométrico, ese punto sin extensión. Entonces de repente aparece un yo puntual, que es un sujeto capaz de hacer representaciones, capaz de desvincularse del mundo que le rodea y, lo más importante, capaz de manipularlo instrumentalmente, de manipularlo para conseguir sus propios intereses, incluso toda la naturaleza, incluso a otros sujetos humanos. Entonces eso es lo que él considera la primacía de la razón instrumental, que se ha centrado tanto en el procedimiento y en esa instrumentalización, en esa objetivación del mundo hasta de nosotros mismos, que ha llevado a una pérdida de sustantivación de la vida frente a aquella razón sustantiva que nos imponía o que nos daba bienes y que nos daba horizontes. Y como consecuencia de ambos, de estos dos imágenes, y de tanto del individualismo como de la primacía de la razón instrumental, pues aparece la disolución del lazo social. Y entonces es como que ya nada nos une a los que tenemos al lado. Parece que estamos vinculados a nuestro círculo más cercano, a los amigos, a la familia, pero ya nada nos uniría al resto de la humanidad. Frente a esto, en un momento en el que aún por encima lo que tenemos es una multiculturalidad como un hecho innegable, una tendencia a la globalización. Entonces, estas son las múltiples modernidades y las líneas son 3 líneas, en realidad él bosqueja más, pero al final confluyen en estas 3 grandes problemas. Y en todo eso no hay ahí una que tiene interés. Vamos a ver, antes de plantear si es modernidad, si es posmodernidad, pero como tú insistes ahí en el problema de la modernidad en crisis, de la crisis de la modernidad líquida, hablando de Bauman y de otros, ¿no? Es decir, intentando establecer contrastes. Pero hay un problema ahí, vamos a ver, ¿qué lugar le damos ahí, por ejemplo, a Locke? Porque veo que tú hay un momento determinado que en la Génesis vas estableciendo cómo él habla pues de Agustín de Hipona, cómo él habla de lo que es el origen del protestantismo, porque eso es importante desde el punto de vista del papel que queremos conceder después al Estado. Es decir, tenemos como 2 tradiciones, la tradición más de Locke, la tradición más de Rousseau, la tradición más de decir, bueno, el Estado no debe interferir en la conciencia, no es el dotado, es decir, el Estado que permita la libertad de religión, la libertad de conciencia es la forma de, aunque pueda haber religión oficial, ¿no? En el caso de Inglaterra, frente a la idea de, no, de alguna forma el Estado tiene que tener un papel importante de cara a la construcción de la colectividad, de cara a la construcción del vínculo, de cara a la construcción de la voluntad general. Entonces, en la perspectiva que tú planteas, claro, es verdad que eso tiene que ver también con la deriva final de Taylor, ¿no? Cuando él reivindica, pero hay como la idea de que el desarraigo es tan profundo,
vamos a decirlo heideggerianamente, que solo un Dios nos puede salvar. Es decir, hay una idea de que de alguna forma el vínculo se ha roto tanto que solo si hay religión puede volver a haber vínculo. No, es que Taylor, a él es caracterizado, yo no sé a quién se lo leí y me lo apropié, pero como el filósofo que tiende puentes entre posturas tradicionalmente enfrentadas. Entonces, que en un momento determinado critique una postura no significa que luego no vaya a aceptar algunas de las consecuencias que se derivan de esa postura. Y él va haciendo como síntesis. Siempre intenta mostrar, en ese punto es muy hegeliano, él tiene una clarísima influencia de Hegel. Entonces siempre está como tesis, antítesis y en búsqueda de una síntesis. Entonces en el caso de Locke, él lo que critica es precisamente ese punto de partida con Locke en el que establece que justamente es Locke el que crea el yo puntual, ese sujeto prepolítico, ese sujeto desvinculado. Ese sujeto derechohabiente, portador de unos derechos supuestamente naturales, y entonces eso lo va a criticar. Lo cual no significa que después, cuando llegue el modelo y la propuesta del Estado, no considere que el Estado tiene que ser liberal y basándose en los presupuestos precisamente de Locke. Son dos cosas diferentes. Y luego, es verdad que él habla de esas múltiples modernidades y que en las fuentes del yo y en la ética de la autenticidad las define así, como los tres problemas y los tres malestares de la cultura, pero ahora en los últimos trabajos lo que habla es de la explosión de espiritualidades y de la eclosión de espiritualidades. Eso iremos, sí. Y en esa eclosión de espiritualidades, él explícitamente dice que no es la religión la única que nos puede salvar. Lo dice explícitamente. Lo que pasa es que yo eso es una crítica que le hago porque aunque dice eso explícitamente, luego la derivación y las consecuencias no es coherente y parece que efectivamente solo nos queda la religión y solo nos queda la creencia en un Dios y en una trascendencia, sea esta cual sea, para alcanzar una vida de plenitud y salvarnos a este sinsentido en el que nos hemos sumido. Entonces eso nos llevaría después, porque hablaremos también de la edición de la era secular, ¿no? Pero claro, estando aquí nada menos que con el desarraigo y el fundamento, pues teniendo aquí a Jesús Díaz es inevitable dar la palabra al maestro, que si conoce todo ese tema, si conoce el problema de la necesidad de una antropología filosófica, él si conoce esa especie de atracción que tenía por la fenomenología. Entonces, ¿cómo ves tú esa perspectiva en Taylor? Bueno, yo creo que, y realmente quien lo sabe bien es Sonia, y Sonia lo ha explicado muy bien. Yo creo que uno de los aspectos interesantes de la manera en que Taylor lo retrata, y que justamente es lo que ha dicho Sonia en estos tres puntos, primero, primacía del individualismo, razón instrumental, pérdida de los lazos sociales. A mí sobre todo lo que me llama la atención es que es un diagnóstico de la modernidad relativamente común, es decir, podemos encontrar bastantes filósofos que realizan críticas a la modernidad que estarían muy de acuerdo con estos tres puntos, porque parece que se concatenan de una manera relativamente sencilla. Lo que resulta después, a mí por lo menos me resulta muy interesante, es las soluciones diferentes que se le van a dar por parte de los distintos filósofos a detectar esta situación de crisis. Es decir, que vamos a ver que hay filósofos que basándose en estos tres mismos puntos van a dar una solución, posmoderna de izquierdas. Va a haber filósofos a lo MacIntyre que van a proponer una vuelta a la tradición que conecta con un cierto neotomismo. Y parte también de estas premisas muy parecidas a estas. Va a haber, otros filósofos que van a insistir en el caso de Habermas de realizar un proyecto o profundizar en un proyecto neoilustrado. A mí me llama mucho la atención, es decir, partiendo de esa crítica a una sociedad individualista, de crítica comunitaria al liberalismo. Después las salidas van a ser plurales y distintas. Se va a utilizar la religión, no se va a utilizar la religión. Sin embargo, es verdad que todos ellos, y eso sí que yo creo que resulta de interés, parece que un diagnóstico del espíritu del tiempo que vivimos, más allá de la solución que se dé, es que tenemos un problema con la evolución de la modernidad o de las diferentes modernidades, ¿no? Y después ya supongo que Sonia nos aclarará, como ella sabe perfectamente y lo adivina perfectamente, cuál es la solución de Taylor, que quizá tiene, como ella misma ha indicado, bastantes problemas. Es que, claro, aunque en el próximo día que nos veamos hablemos de todo el problema de la
la era secular y la explosión de la espiritualidad y las formas de religión. Pero yo no quería terminar hoy sin que profundizaras en un punto, porque como ha explicado ahora muy bien Jesús, esto nos da para el tema del neotomismo por un lado, de la posmodernidad de izquierda por otro, de la neoilustración, en los debates, Habermas, Ratzinger, cómo lo ve Taylor, el problema de si en qué medida las creencias religiosas deben estar en la intimidad o en el espacio público. Pero yo quería que nos dijeras algo sobre el debate individualismo-comunitarismo, para que no vaya a ser que después lo perdamos en el siguiente programa. Es decir, de alguna forma esta idea del yo desvinculado aparece, tú explicas ahí, el yo encarnado, en qué medida el yo está vinculado a una comunidad, en qué medida esa comunidad, vamos a decir orteguianamente, nos da un sistema de creencias. Entonces esto, claro, plantea uno de los problemas que está en la modernidad, en qué medida, aunque uno pueda ser hijo de su tiempo, puede superar su tiempo, en qué medida uno pueda ser producto de una cultura, no se ve rehén necesariamente de una tradición. Entonces, ¿cómo está ese debate en él, ¿no? Porque también tiene interés también desde la perspectiva de su maestro, de Isaias Berlin, ¿no? De cómo Berlin lo veía, todo ese tema, dada la propia condición de Berlin, de que realmente él no es un hombre vinculado a una determinada comunidad, sino que tiene una experiencia pues, de venir del mundo ruso hasta el mundo británico, hasta el mundo judío, hasta si debe ser judío vinculado a un Estado o es preferible una condición judía sin Estado. Pero, es decir, somos un yo encarnado vinculado a una comunidad. ¿Hasta dónde llega la fuerza de esa comunidad de cara a construir nuestra identidad y hasta dónde llegan los fueros del individuo o del sujeto? Bueno, dentro de la construcción de la identidad es una dimensión muy importante, pero solo una. Entonces, la dimensión social que estás comentando, y bueno, que yo lo cuento al principio de la tesis, ¿no? Que es el proyecto fundacional desde el que parte Taylor, y que es precisamente ese rechazo a una serie de concepciones antropológicas que subyacen en la tradición epistemológica moderna, y va a ser a través de Merleau-Ponty y de la fenomenología de Merleau-Ponty cuando parta de esos seres como sujetos encarnados, y a partir de ahí va a elaborar una concepción antropológica que es totalmente contraria al atomismo. Entonces, efectivamente, para él, el ser humano es siempre un ser en sociedad, es un sujeto en sociedad, y eso es para él una condición invariable. Otra cosa es cómo vivamos esa sociedad, cómo nos planteemos ese compromiso con la sociedad o cuál vaya a ser nuestra forma de vida, nuestra participación en ella. Pero somos seres en la comunidad. Ahora bien, eso no significa que la comunidad vaya a determinar todo, porque hay otra parte que es puramente individual y que atañe a la ética, a la concepción ética, a su concepción ética como sujetos que realizamos fuertes valoraciones y que determinamos los bienes y que nosotros somos los que decidimos cuál es el modo de vida que nosotros queremos llevar a cabo y cuáles son nuestros compromisos fundamentales, así es como lo denomina Taylor. Y luego habría aún otra dimensión que es cómo nosotros vivimos la trascendencia o la inmanencia, nuestra condición como seres espirituales. Entonces, obviamente sí que es verdad que la comunidad va a ejercer una influencia dentro de la identidad muy grande, pero eso no va a ser lo que determine nuestra identidad ni va a ser lo que determine la postura política de Taylor. Entonces, es verdad que, y él lo hace muy bien, yo no sé por qué ha sido tan mal interpretado este artículo, él lo hace muy bien en un artículo que está publicado en varios libros, pero nosotros lo tenemos traducido al español en Los argumentos filosóficos del 2005, y se llama, lo traducen como Equívocos, el debate entre liberalismo y comunitarismo. En realidad, el título en inglés es Cross Purpose, que son como... Pues lo tenemos que dejar aquí, porque veo que ya me hacen grandes señales de que superamos el tiempo, pero invitamos a Sonia y a Jesús y le prometemos que en el próximo programa empezamos otra vez cogiendo ese debate de liberalismo-comunitarismo. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias, Jesús.